Como todas las noches, actualizamos siempre estas dos primeras curvas. En la primera de ellas, la más alta, la de color azul, se encuentran distribuidas 1.948.355 personas que consideramos clasificadas como casos estimados de COVID-19, esto en base a la información que tenemos en el sistema informático, al cual notifican y reportan todas las 32 entidades federativas y de ellas, obviamente, todas sus unidades médicas. A través también de graficar esta curva podemos ver entonces el comportamiento de la epidemia en México y bueno, hemos estado observando en las últimas semanas cómo la misma ha incrementado en la gran mayoría de las entidades y por eso el resultado final de esta curva es de tipo ascendente para estas semanas. Y si vemos la diferencia entre las dos últimas semanas graficadas, que serían la última del año pasado, 2020, la 53, y la primera, la número 1 del 2021, pues bueno, este incremento está en más 15%. Recordando que hoy cierra una semana epidemiológica y el día de mañana domingo estaremos abriendo una nueva semana epidemiológica y entonces para efectos de la gráfica estaremos incluyendo ya la semana número 2 de este 2021 y bueno, veremos cómo va en su momento el comportamiento. La segunda curva, que es la de color verde, representa y distribuye a este 1.306.138 personas que felizmente se han ya recuperado de COVID-19. Recordemos que esta enfermedad, en su gran mayoría, el 80% se estima a nivel mundial, cursan con lo que se denominaría un COVID leve, que normalmente tiene entre 5 y 7 días de duración y la persona puede recuperar nuevamente su salud. No así un 20%, del cual 15% desarrolla una enfermedad grave y 5% puede desarrollar una enfermedad crítica que en ambos casos requiere de hospitalización y de atención médica. 122.986 son las personas cuyos signos y síntomas iniciaron en los últimos 14 días, lo que entonces las integra en el grupo que llamamos casos activos estimados y por lo tanto representan la actividad epidémica más reciente para el país, cuyo porcentaje, 6%, pues bueno, se ha mantenido, lo hemos visto durante toda la semana. Vamos a ver mañana que abra la semana 2, si este porcentaje continúa en esos niveles, recordando que prácticamente en los últimos meses este porcentaje ha fluctuado entre un 4 y un 6% precisamente. Si vemos la siguiente diapositiva, en ella, pues bueno, actualizamos para el día de hoy también lo que es el comportamiento de la letalidad. Vemos que del porcentaje de positividad, la siguiente diapositiva será la letalidad. Aquí tenemos el porcentaje de positividad, que es precisamente el número o proporción de personas que en su momento dan positivo o se clasifican como casos confirmados a la enfermedad. Y lo que nos dice ese 45% de porcentaje de positividad para la semana 1 es precisamente que de cada 100 personas que están presentando signos y síntomas respiratorios, leves o en su momento graves, 45 de ellas lo están presentando por la presencia del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto es COVID-19 la enfermedad. Vemos que pues ha habido un comportamiento ondulante prácticamente en los últimos 4 meses, es decir, este porcentaje de positividad se ha mantenido fluctuando entre un 40 y un 46% y bueno, este comportamiento sigue en las últimas semanas. Son más de 4.404.000 personas las que se han estudiado, que han ingresado a este protocolo a través de las diferentes unidades médicas en el país y que están notificadas como casos sospechosos al principio de la enfermedad, pero precisamente el porcentaje de positividad lo obtenemos cuando ya clasificados, la gran mayoría de ellos por resultados de laboratorio, en algunos casos por asociación epidemiológica, 1.752.347 son las personas que para el corte del día de hoy se consideran como casos confirmados de la enfermedad y entonces así también con un resultado negativo de laboratorio, 2.223.645 se descartó la presencia del virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, dado que recordemos,
las pruebas que actualmente se utilizan en México para confirmación de casos y para el diagnóstico son solamente dos: la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es la que se utilizó desde inicios de la pandemia, y la prueba antigénica, o que busca antígenos, que se implementó más recientemente, es decir, prácticamente a fines de noviembre, una vez iniciado diciembre, pero en ambos casos la muestra sigue siendo un hisopo que toma las secreciones que se encuentran en la faringe o en la nasofaringe, y por lo tanto entonces, por eso hablamos de poder identificar y confirmar la presencia del virus en las vías respiratorias superiores. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí el comportamiento de la letalidad también se ha mantenido en este 7% durante toda la semana sin mayor variación, continuando una tendencia descendente que vimos prácticamente desde la semana 18 del 2020. 7% de letalidad significa que para la semana 1 del 2021, que de cada 100 personas que se clasifican como casos confirmados de COVID-19, lamentablemente 7 de ellas pierden la vida a consecuencia de sus complicaciones, de las complicaciones que la enfermedad produce, dado que sabemos que en los casos graves ataca de manera importante a los pulmones y a través de ellos o a la descompensación también a diferentes otros órganos del cuerpo. La cantidad acumulada de este grupo de personas que lamentablemente ha perdido la vida para el día de hoy es de 149.084. Vemos en siguientes diapositivas ahora lo que sería la ocupación hospitalaria a nivel nacional. Para efectos de las camas generales es del 60%, lo que quiere decir que hay un 40% de todas las camas a nivel nacional, que son 13.980, que todavía están desocupadas y disponibles para poder recibir a pacientes graves de COVID. De hecho, 16 entidades federativas, la mitad de todas las entidades en México, pues tienen más de la mitad de sus camas disponibles o la mitad ocupadas. 7 las tienen entre un rango que va entre el 69 y el 50%, están digamos en este punto en donde deben de estar ya identificando e implementando acciones para generar la disponibilidad de más camas y así evitar el riesgo en un momento determinado de saturación. Las pueden encontrar ustedes en el recuadro que está del lado derecho, y son 9 las entidades las que ya sobrepasaron este nivel de seguridad de 70%, y en donde entonces el trabajo de reconversión y expansión de camas pues se hace todavía más importante, y muchas de ellas de hecho han estado en las últimas semanas realizando esta actividad pues de manera no solamente muy intensa, sino también en coordinación con y entre las diferentes instituciones que componen el sector salud en el país. En este grupo, prácticamente estas 9 entidades se han mantenido en las últimas semanas: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Puebla, Nayarit y Guerrero. Y identificamos lógicamente entre este grupo a varias de las entidades que en este momento se encuentran con el nivel máximo de riesgo en relación al semáforo COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos este mismo análisis, pero ahora a las camas con ventilador, que como sabemos se dedican o se utilizan a los pacientes más críticos de la enfermedad. Prácticamente también los números no han variado, se han mantenido estables durante toda la semana, teniendo 22 entidades que tienen menos del 50% de ocupación, algunas inclusive tienen ocupaciones que son solo del 10, 15 o 20%. Sin embargo, hay 7 entidades que están entre el rango del 69 y el 50, Aguascalientes, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Colima, Puebla y San Luis Potosí, y las 3 entidades que también veíamos ya han sobrepasado este 70% para efectos de camas críticas: Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, pero que gracias a estas acciones que día con día se están implementando para poder activar y tener listas más camas de este tipo, vemos que la ocupación se ha mantenido durante las últimas semanas, y como ya comentábamos, el hecho que la ocupación se mantenga no necesariamente responde
en este caso no es porque lleguen menos pacientes cada día o ya no estén llegando pacientes a requerir esas camas, sino que se mantiene porque todos los días se siguen reconvirtiendo y poniendo camas disponibles para la población y entonces se puede seguir cubriendo la necesidad que en un momento se presenta.